Hola, bienvenidos a Aquí te ayudamos a estudiar. En esta ocasión vamos a revisar el acuerdo número 1219, por el que se emiten las reglas de operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 2019, el documento que nosotros conocemos como PENSE, y este acuerdo básicamente sienta las bases legales para su implementación dentro de las escuelas. Bien, vamos a revisarlo. Comienza con establecer diferentes definiciones. La primera es el acoso escolar, que se refiere al comportamiento prolongado de abuso y maltrato que ejerce una alumna o un alumno, o bien un grupo de estas, contra otros con la intención de intimidarlo, controlarlo mediante contacto físico o manipulación psicológica. Importante, se produce dentro de las instalaciones de los centros educativos y en el horario escolar. Ahí es donde requiere nuestra actuación. Bien, para que se considere acoso escolar debe presentar las siguientes características. Primero, abuso de poder. Se refiere a los comportamientos reiterados de agresión física, verbal o psicológica, intimidación, burlas, aislamiento o amenazas. Repetición y sistematicidad. Se repite de manera constante con la intención de vulnerar la condición física y emocional. Conductas de riesgo. Se identifican algunos comportamientos que pueden ocurrir por única vez y alterar la convivencia escolar armónica. Acoso verbal. Consiste en expresar de manera directa o indirecta palabras desagradables o agresivas, cuya intención sea humillar, amenazar o intimidar al otro. Acoso social. Consiste en lesionar emocionalmente las relaciones interpersonales, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo. Acoso físico. La acción continua de una alumna o un alumno o bien un grupo de estos para lastimar u ocasionar lesiones corporales en otros o deteriorar sus pertenencias. Incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, tropezar, empujar, etcétera, entre otros. Bien, este documento está sentado en los 4 pilares del aprendizaje. Uno de ellos, uno básico, es aprender a convivir, en el cual establece en el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales que privilegian la coexistencia pacífica. El fundamento de aprender a convivir está en el encuentro con el otro y con la valoración y respeto de la diferencia, y en el reconocimiento de las semejanzas y la independencia entre los seres humanos. El desarrollo de estas habilidades es necesario para aceptar lo que distingue a cada ser o grupo humano y encontrar las posibilidades de trabajo común. Presume las capacidades de aprender a conocer quiénes son los otros, la capacidad de previsión de consecuencias que se deriva de aprender a hacer y el conocimiento y control personales que vienen de aprender a hacer. Otros 2 pilares del aprendizaje: aprender a hacer y aprender a ser. Bien, el Programa Nacional de Convivencia Escolar tiene una base sobre el aprendizaje. La convivencia y el aprendizaje vienen ligados según lo que nos explica aquí. Dice, la convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva es una prioridad educativa y es un aprendizaje. Por lo tanto, se reconoce como un factor básico que incide directamente en los logros de aprendizaje del estudiantado. Es un aprendizaje porque al convivir se aprende y se enseña. Básicamente lo que nos dice este documento es que un alumno que es feliz en su escuela obtendrá mejores resultados en el aprendizaje. Bien, así como hay escuelas en las que los alumnos son felices, vamos a hablar de aquellas escuelas en las cuales no. ¿Qué es lo que causa, qué aspectos causan el alumno cuando una escuela tiene ausencia de una sana convivencia? Bien, pues causa baja autoestima en los alumnos, trastorno de sueño y de la alimentación, genera estrés, ansiedad, conflictos emocionales y generando en algunos casos depresión que pueden perdurar y empeorar en la edad adulta. Asimismo, bajo rendimiento académico, ausentismos y deserción escolar. ¿Y qué es responsabilidad de las autoridades educativas locales?
maestros. Nosotros somos autoridades educativas. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad salvaguardar la integridad física de nuestros alumnos, psicológica y emocional durante su estancia en los planteles educativos y que estos pueden contar con los mecanismos necesarios ante un probable caso de abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato, abordados del enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, con base en la misma ley, a través del PENSE, atendiendo al marco normativo nacional e internacional en materia de prevención, atención, sanción y corrección de la violencia en el ámbito escolar. En coordinación con diversas instancias que lo conforman, se elaboró el documento denominado Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Este es un documento que más adelante tendremos aquí en este canal, igual también en audio resumen. Bien, este documento es base para la elaboración de protocolos en las entidades federativas, las cuales integran los mecanismos y procedimientos orientados a la prevención de conductas violentas en el ámbito escolar para reducir y detener el daño que ésta genera, promoviendo la actuación de una comunidad escolar capaz de prevenir e inhibir las conductas violentas y el abuso, a través de acciones tendientes a favorecer el desarrollo de seres humanos integrales que generan espacios y ambientes de convivencia armónicos, pacíficos e inclusivos, donde todas las personas integrantes de la comunidad escolar deben estar alerta y trabajar en el desarrollo adecuado de todo el estudiantado, empezando por fortalecer aquellas habilidades sociales y habilidades emocionales que favorecen la inclusión, el respeto a la diversidad y la convivencia. Posteriormente, saber qué hacer ante la presencia de situaciones o conductas relacionadas con abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato. Es decir, que nosotros como escuela primero tenemos que organizar un ambiente sano, pacífico e inclusivo. También tenemos que crear una cultura de nuestros alumnos de que todo no lo lleven a nosotros, de que nosotros tengamos la posibilidad de actuar, que encuentren en nosotros una persona que los va a apoyar en sus problemas, que además van a saber resolver las cosas en un ambiente social, con sana emoción y además, bueno, favorecer la diversidad de la convivencia. Después de que nosotros fomentemos las bases de una escuela organizada y de que los alumnos sepan cómo actuar y cómo venir a nosotros ante un caso de abuso o maltrato, bien, pues nosotros tenemos que saber cómo actuar. Esta actuación viene encaminada en estas orientaciones en donde nos establecen varios protocolos que más adelante revisaremos y estudiaremos. Bien, este documento tiene varios objetivos, pero el objetivo general de este acuerdo es favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva, que coadyuven a prevenir situaciones de discriminación y de acoso escolar en escuelas públicas de educación básica y centros de atención múltiple, contribuyendo a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población. Recuerden, un alumno feliz es un alumno que aprende más. Bien, nos maneja 3 objetivos específicos. Primero, promover la intervención pedagógica de las escuelas públicas de educación básica y centros de atención múltiple de carácter formativo y preventivo, con apoyo de materiales educativos, orientada a que los alumnos reconozcan su propia valía, aprendan a respetarse a sí mismos y a las demás personas, a expresar y regular sus emociones, a establecer acuerdos y reglas, así como a manejar y resolver conflictos de manera asertiva en el marco del respeto de los derechos humanos y la perspectiva de género con el fin de favorecer una cultura de la prevención de la discriminación y acoso escolar. B.
Fortalecer competencias de los equipos técnicos estatales de las coordinaciones locales del programa para favorecer el desarrollo personal y capacidades técnicas de nosotros los docentes y del personal directivo para promover la prevención de la discriminación y acoso escolar a través de la convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva en las escuelas públicas de educación básica, con apoyo de la impresión y distribución de materiales educativos, así como impulsar la participación informada de las familias, de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica y centros de atención múltiple. Y C, promover un marco de actuación basado en protocolos para la detección, prevención, actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica y centros de atención múltiple. Bien, recordemos que el examen va a venir respecto a casos en los que nosotros debemos manejar todo este lenguaje que acabamos de presentarles, desde los principios, desde las bases y sobre todo la actuación, en cómo debe girar la actuación del maestro ante estas situaciones. Una cuestión extra es, este acuerdo sienta las bases del programa, que a su vez también tiene una serie de beneficios y apoyos tanto en lo material como en lo económico para las escuelas. Muy probablemente no venga en el examen esto, pero es importante señalar, este algoritmo nos muestra cómo desde que la Secretaría lanza la convocatoria, cómo las autoridades escolares, es decir, el director de cada escuela, pues tiene que entregar una carta compromiso, tiene que elaborar un plan de implementación de operación del PENSE, el cual se revisa y si es aprobado, pues bien, identifican las escuelas, se elabora una carta compromiso y se integra a la base de datos de escuelas públicas participantes en este programa. También en los demás apartados nos habla de los lineamientos del programa, cuáles son sus características en cuanto a los tipos y montos de apoyo, etcétera. Cuáles son los derechos que la escuela adquiere y las obligaciones, sobre todo, al entrar en el programa, cuáles serían causas de incumplimiento, suspensión, sanción, inclusive reintegro de este recurso en la parte económica y sobre todo cómo se opera, cómo se ejecuta y cómo se implementa dentro de nuestra escuela. Y bien, también habrá una auditoría, un control y seguimiento de cómo se implementaron esos recursos y finalmente su evaluación. También establece sanciones en caso de que estos recursos no hayan sido implementados de manera correcta, pero esto ya es un aspecto más legal, no de principios, que es lo que vamos a manejar dentro del examen. Y bien, espero que este documento les haya servido mucho, les haya gustado. Recuerden dejarnos un like, suscribirse y como siempre les deseamos mucho éxito en sus exámenes de promoción y de admisión. Hasta luego.